8:10 de la mañana, estamos en Ampliación de Noticias, lunes 12 de diciembre del 2011, un día que por supuesto se mantendrá en el recuerdo por largo tiempo, porque estamos midiendo ya las repercusiones de los últimos 3 días que ha vivido el país. Se suponía que era una gran crisis, no sé si lo haya sido o no, el hecho de que hay un nuevo gabinete ministerial. Y estamos pues con César y Ricardo. Muy buenos días, amigos. Raúl, muy buenos días, Ricardo. César, Raúl, amigos, bienvenidos. Bueno, hemos tenido un fin de semana realmente interesante, ¿no es cierto? No hubo descanso en ningún sentido y todo eran especulaciones, llamadas de teléfono, en fin. Y como lo ha recordado César, el riesgo de que uno levante el teléfono y diga sí juro, que es peligrosísimo. ¿No? Así que mejor guardar y tomar distancias, como hoy día, que ya estamos más tranquilos. Y tenemos efectivamente un panel sumamente interesante, un primer panel compuesto por los congresistas Juan Carlos Seguren, vocero de la bancada de Alianza para el Gran Cambio, Freddy Otárola, vocero de la bancada de Gana Perú, Carmen Omonte, vocera de Perú Posible, y Alejandro Aguinaga, el doctor Alejandro Aguinaga, también de la bancada Fuerza 2011. O sea, tenemos aquí ya una primera gama, un primer arco iris en realidad. A ver, vamos a empezar por don Freddy Otárola. ¿Por qué? Porque en realidad todo ha girado sobre cientos de especulaciones. ¿Ha sido o no una crisis? ¿Ha habido o no serruchadas de piso? ¿Se pierde toda relación con las izquierdas? ¿Se entra en un proceso de militarización? Todo el poder, hay quien ha hablado hasta de un golpe de Estado del presidente de la República, en realidad, que adquiere ahora todo el poder, porque al fin de cuentas, en realidad, el ex primer ministro Salomón tenía también una serie de posiciones que no coincidían con el presidente y quizá brilló demasiado, y eso en política no suele ser muy agradable, Salomón Lerner. Así que todo se ha dicho, todavía falta que se digan más cosas. Además, a usted se le concede pues una calidad de operador político tremenda, tanto que hasta su hermano ha revenido en ministro, así que, por favor, ilumínenos. Comencemos por ahí. A los ministros los designa el presidente. Y honestamente, yo me enteré 24 horas antes. El tema de la crisis, yo creo que no. Recordemos por qué se generaron las dimisiones de los gabinetes anteriores. Actos de corrupción, muertes, y esas sí fueron verdaderas crisis. Estrictamente al renunciar, y en la dogmática constitucional, a renunciar el presidente del Consejo de Ministros genera una crisis que tiene que ser resuelta con la designación del nuevo ministro. Y de lejos, pues, Valdés es un demócrata. Hace 20 años que dejó de servir a las Fuerzas Armadas, un destacado empresario y una persona que el Ministerio del Interior impulsó el diálogo. Así es que quienes pensaban al día siguiente de ver los tanques en las calles, los soldados marchando o corriendo con gritos altisonantes, se equivocaron. Al declararse el estado de emergencia en Cajamarca, casualmente lo que se buscó es continuar con el diálogo, pero con orden. La democracia también implica orden. Garantizar los derechos humanos de quienes requieren el libre tránsito, de aquellos que necesitan ir a estudiar, a trabajar. Entonces, y es una alternativa que la democracia y la Constitución nos da para que también la democracia se defienda. Entonces, pues, han sido frases altisonantes, sin sentido alguno, esas de hablar de una militarización, pues, ¿no? Que pensaban que como las hordas nazis, los soldados iban a salir a desfilar por las calles. No es así. El presidente Ollanta se ratifica como un demócrata y creo que los golpes de Estado nunca más deben volver en el Perú. Entonces, de lo que se trataba era de consolidar el gabinete, de hacerlo más concatenado. ¿Más concatenado o encadenado? No le escuché bien. Concatenado. ¿Por qué? Porque en el gabinete también pueden haber discrepancias sobre temas concretos, pero esas discrepancias hay que saberlas manejar en el interior del gabinete, pues en conjunto es un equipo que debe disparar y patear hacia el mismo arco. Eso de patear, cuidado. Vamos a escuchar a la congresista Carmen Omonte. Bienvenida, congresista. Perú Posible, al parecer, ha mostrado, no digo que moretones, pero algo ha pasado allí que se aleja. Por supuesto, siempre es preocupante, pero no solo se aleja, sino dice, esta vieja aspiración quiere salir de nuevo a las calles. El tema es encontrar la ocasión para salir a las calles. La vincha.
Bien, tuvimos una reunión ayer desde las 11 de la mañana, se prolongó por más de 2 horas, bueno, discusión con todas las variantes, habían posiciones diversas en cuanto no solamente a los miembros de la bancada, no solamente estuvimos los de Perú Posible, también de Acción Popular, de Somos Perú, de los movimientos regionales y la Comisión Política de Perú Posible. La decisión era esa, ¿no?, de definir si es que se incluían algunos ministros dentro del nuevo gabinete o no. Era fundamentalmente este era el tema. En cuanto a los motivos para definir que ya no se continuara. ¿Estuvieron presentes en esa reunión los que luego serían ministros salientes? No estuvieron presentes. No estuvieron presentes. Hubo un grupo que pensaba que sí era importante seguir apoyando con cuadros técnicos valiosos, pero la mayoría consideraba que no era prudente. Se deslizaba siempre el comentario de que cada vez que nosotros ya dentro del Congreso tomábamos a base de consensos la decisión de apoyar una propuesta de Gana Perú, pues era porque se estaban negociando ministerios, ¿no? Y ese era un peso difícil de llevarse, falso, erróneo, y queríamos evitarlo. En cuanto al tema ya del hecho de que se creyera que se militarizaría el gobierno con esta nueva designación, pues era una postura también de algunos miembros, no de todos. Pero hablemos del expresidente Alejandro Toledo, que es el líder de Perú Posible. Él no ha dejado dudas respecto a esos temores. Así es, así lo considera no como una realidad de momento, pero sí una posibilidad futuro. Entonces es una decisión de tomar. Así es. Pero también un buen grupo de miembros de la bancada y del partido consideramos que no es así. Finalmente no hay, como bien lo dijo Freddy, conocemos al actual ya Premier Valdés como un hombre más empresario que militar, un hombre de consensos. Lo ha demostrado en las visitas, en los viajes que he hecho a provincias. Estuve en mi tierra hace poco tiempo, en Huánuco, demostró una capacidad de diálogo que no nos la esperábamos. Entonces consideramos que va a ser un buen papel, va a ser un buen trabajo. O sea, usted estaba dentro de aquellos que creían que sí había que seguir colaborando con que Perú Posible debería continuar colaborando. No. Porque la escucho con frases muy positivas, tan diferentes a lo del señor Henry Pig, que esta mañana ha llamado a salir a las calles. Así es. Siempre he considerado que no era prudente, finalmente no era lo correcto el estar dentro del Ejecutivo y finalmente, como lo era en realidad, no ser cogobierno. O sea, implicaba una serie de malos entendidos que no nos favorecía como partido. Entonces yo sí he estado de acuerdo en que no participemos en el Ejecutivo, pero sí no estoy de acuerdo en el hecho de considerar que ya se está militarizando el gobierno. Creo que no se está dando eso. Esperemos que no se dé en el futuro. Y finalmente este es un gabinete que está demostrando que es un asentamiento de las posiciones. Hubieron definitivamente algunas incoherencias en el gabinete anterior, con todo el buen trabajo que ha hecho Salomón Lerner, pero que sí se demostró falta de cierta coordinación entre algunos ministerios. Creemos que la idea de ahora es justamente evitarlo de aquí en adelante. Vamos a preguntarle a Juan Carlos Seguren, vocero del Partido Popular Cristiano, acerca de la composición y sobre todo creo el malentendido concepto de la militarización, porque el presidente Ollanta el día 9, con convocación del Día del Ejército, creo que ha sido muy claro. Él más bien piensa que los militares tienen que alejarse de la política, pero otros entendemos que la militarización está en el estilo, en la forma. Ayer el nuevo premier Óscar Valdés ha señalado con toda claridad que mano dura no significa autoridad, pero que la autoridad va a ser una bandera en todo caso de este nuevo gabinete. Eso era lo que le faltaba, eso era lo que se habló, distancia del gabinete de Salomón Lerner. Bueno, en principio el tema de militarización creo que el que lo puso en agenda fue el expresidente Toledo. Entonces una persona tan errática, y con todo respeto, como es el presidente Toledo, termina siendo poco serio, ¿no? Militarización, ¿de qué estamos hablando? Hay un ministro que hace 20 años ha sido militar, ¿no? Entonces, es una tontera. Habrá que decirle al señor Toledo que si él lo está viendo a futuro, ¿no?, que nos preste la bola de cristal, que lo necesitamos mucho en el país. Ahora, es un nuevo gabinete donde sí han señalado que se requiere autoridad, y quién puede dudarlo. No hay gobierno democrático en el mundo que logre eficiencia si no tiene en una mano
el diálogo, la apertura, la convocatoria, y en la otra el principio de autoridad, el principio de orden, el principio de legalidad. O sea, el palo Ese y la es el zanahoria, equilibrio que se requiere. ¿El palo y la zanahoria, dice usted? Como se diría en algún texto de psicología, pero en democracia implica también autoridad, orden y legalidad. De lo contrario viviríamos pues en esa casi anarquía que hemos estado los últimos días y que justamente ha sido la raíz de la crisis ministerial y la caída del gabinete. Si nosotros vamos a permitir como Estado, y cuando digo Estado es gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, todos los 3 niveles de gobierno son. ¿Usted diría entonces que el gabinete de Raúl no funcionó? No funcionó, porque tú tienes que evaluar no en función a lo que dices, sino en función a lo que haces y en función a resultados. Y tenemos que acostumbrarnos en democracia también a evaluar resultados. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que hemos tenido una anarquía donde la percepción de falta de autoridad, donde cada barrio, cada pueblo, cada distrito, cada provincia o cada región puede hacer lo que le venga en gana. Y no es así. Todos tienen derecho a participar en democracia, a opinar, pero a través de los canales permitidos, no a través de la ilegalidad como es la toma de carreteras. Vamos a hacer una pausa, son 8:21, luego Ricardo va a interrogar también al doctor Alejandro Aguinaga. Ocho y 25 minutos. Ricardo, adelante, con tus baterías. Así es, bien cargadas. 8:25. Se fue el gabinete Lerner, duró poquísimo. Congresista Aguinaga, uno de los más breves que se recuerden. Pero tenemos al señor Óscar Valdés, desde Fuerza 2011, de la bancada fujimorista, cómo toman esta recomposición que deja fuera a 2 de los ministros más incómodos precisamente para ustedes por sus posturas políticas. El señor Eguiguren, el Ministerio de Justicia, un opositor directísimo y muy firme frente a esta posibilidad del indulto a Alberto Fujimori, y también la señora Aida García Naranjo, crítica también dura del movimiento fujimorista. Gracias, Ricardo. En otras palabras, se ha mostrado un agrado particular el doctor Aguinaga. Es lo que está diciendo. Que lo aclare. Congresista. Bueno, efectivamente, si nosotros hacemos un análisis así profundo de la situación, el gabinete Lerner estaba agónico. Ya en los primeros 2 meses se veía un primer ministro debilitado por una serie de contradicciones profundas que justamente llevaban a un estado de ingobernabilidad. Y podemos citar algunos casos, ¿no? Esta orquesta que él dirigía, cada quien tocaba por su lado, y quien debía cantar pues fungía a veces de solista y no trabajaba. Entonces de ahí inician una serie de situaciones graves para un gabinete que han merecido pues una corrección. Eso en cuanto a las serias contradicciones. Hemos visto el manejo pues torpísimo. Tú señalas que podríamos tener alguna animadversión, no es cierto, pero sí tenemos que señalar el manejo torpe, ineficiente en el Ministerio de la Mujer, no solamente por la crisis de Cajamarca, sino las contradicciones. El presidente de la República dice Conga va, y esta señora sale y dice Conga no va. Sorprendió a todo el Ejecutivo. El ministro Eguiguren va a la Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí están los videos que están encriptados, y véanlos. Allana al Perú, y dice, bueno, vamos a hacer pagar a los militares, y ahí está los juicios nuevos a los héroes nacionales de Chavín de Huántar, y sin embargo, por el otro lado, solicita fondos para poder indemnizar terroristas encabezados por Castillo Petrucci. Y luego la crisis de Cañete, donde hay un muerto y no hay responsabilidad. Si hubiera pasado a algún otro gobierno, ya estuvieran pues los caviares diciendo ahí responsabilidad política, derechos humanos, y aquí no pasó nada. Entonces, esta serie en la cuestión de energía y minas, el ministro quería una inversión ordenada, correcta, que el Perú sea atractivo, y sin embargo sale el ministro del Ambiente y petardea. Entonces esa situación generó lo que hoy día estamos viendo, una recomposición del gabinete. Y hay el otro escenario de la alianza política. Esta alianza política que también vemos en el transcurrir de los meses, haciendo una analogía futbolística como le gusta a mi amigo Carlos Raffo, parecía más que nada una final de campeonato, porque quien era tu aliado por momentos te apuñalaba. Y hemos visto ayer cuando sale dice, nos vamos del gobierno pero estamos por la gobernabilidad. Y Álvaro Vargas Llosa lo aclara y lo desmiente y dice, no, el presidente Toledo
ha estado pidiendo 5 ministerios. Y lógicamente esta es una reacción la que tiene, es una rabieta, es una pataleta que ha hecho, y hoy día pues amenaza nuevamente con la pobre Vincha que está en el cofre de los recuerdos, y cada que hay una desaveniencia la Vincha paga pato, y no es así. Bueno, pero en concreto, en realidad, el gobierno del señor Humala ya no cuenta con Perú Posible, pero todo parece indicar que va a contar con Fuerza 2011, lo cual realmente, históricamente es notable, porque es pasar de la Vincha a no sé qué tipo de sombrero. A ver, explíqueme por favor, doctora Aguinaga. No, eso no es cierto, esas son especulaciones. Ignorante, digamos. No, pues, por favor, don Raúl, usted es una persona de peso en sus opiniones, ¿no? En sus opiniones políticas. Esos son especulaciones que, bueno, adolecen de un superficialismo, ¿no? Pero en realidad, Fuerza 2011, reiteramos, está por la gobernabilidad. Queremos que este país tan heterogéneo y tan diverso siga siendo realmente el polo de atracción para la inversión extranjera. Pero por eso, ¿cómo evalúa, así, en pocas palabras nada más, la recomposición del gobierno de Ollanta Humala con este gabinete al frente del cual está el señor Valdés? La recomposición ya era impostergable. Creo que hay ministros, los que permanecen en el cargo, que dan mucha tranquilidad. Veamos pues la función, cómo van a desarrollarla los nuevos ministros. Pero en síntesis, la recomposición ha sido saludable por la convulsión social que vivía el país y no se encontraba luces, y que justamente el gabinete no ayudaba a solucionar, sino a profundizar toda esta situación. Una pregunta corta y directa. ¿Va a cambiar la situación del Congreso frente a este nuevo gabinete? Hay la reconformación de fuerzas por un lado, pero en segundo lugar, el Congreso está dispuesto también a encaminar las cosas, de ser más propositivo, tener más leyes y perder menos el tiempo, como lo han venido haciendo en 50 garabatos políticos, por así decirlo. Vamos a entrar a otra fase también constructiva en el Congreso. Creo que es un poco injusto con el Congreso. Este es un Congreso que ha sabido sancionar con prontitud como nunca antes hizo en el Perú, cuando había que hacerlo. Es un Congreso que como primera ley sacó una ley emblemática, la ley de consulta previa, que estamos viendo el tema del CAS. Es un Congreso que ha actuado muy bien. Entonces, ¿vamos a mejorarlo? Yo creo que sí. Y pues no hay alianzas en el Congreso. En temas concretos, pediremos el voto de las bancadas que estén convencidas de los proyectos, y los que están en contra votarán en contra. Esa es la democracia. Solamente quería aclararle a Aguinaga el tema Chavín de Huántar. El tema Chavín de Huántar es clarísimo. Nuestro reconocimiento a los héroes que liberaron a los rehén, pero lo que no podemos permitir que el Estado se comporte salvajemente y no vuelva a las épocas de la barbarie. Hasta en el derecho de guerra se respeta la vida de los prisioneros, y es evidente que hubo un detenido que lo han arrastrado de las manos de la policía y lo han asesinado. Entonces nosotros no podemos portarnos como se portan los delincuentes terroristas. Entonces a quien se va a juzgar a encontrar es a ese homicida que al prisionero lo arrastró de la policía y lo mató. Entonces, y tampoco coincido que hubo un caos, ¿no? Imagínense, logramos renegociar los contratos mineros, lo que no se hizo en décadas, lo hicimos en 3 meses o en 2. Logramos de alguna manera reformular la inclusión social, desprendiéndonos de la lacra de la burocracia y la corrupción, creando un nuevo ministerio para llegar a todos los peruanos. Logramos reentender la inclusión social no solo como asistencialismo, sino como una inclusión productiva. Entonces, había sí que ajustar el gabinete, pues habían temas que le falta quizá de coordinación, pero en general yo creo que el gabinete Salomón Learne ha sido un gabinete muy, muy positivo. Miren cómo se soluciona el tema en Navailas, el tema chincheros, conflictos que nosotros no lo generamos, el tema Ancash, ¿no? En base al diálogo, a la conversación, y en Cajamarca 10 días de diálogo más 10 horas de conversación el último día, y al no haber respuestas ni voluntad de solucionar el problema, se apeló a una medida democrática constitucional como es el estado de emergencia. Entonces creo que ha sido un buen gabinete y esperemos que el que venga sea mucho mejor. Congresista Carmen Monte.
También coincido con el congresista Otárola. Este Congreso está haciendo un esfuerzo enorme por desempeñar el mejor papel, no solamente en el aspecto de las sanciones que se están dando a prontitud, sino también con respecto a las leyes que se están aprobando, la mayoría por consenso. Se está haciendo un gran esfuerzo. Vamos a seguir adelante, finalmente, con nosotros como alianza, como bancada, alianza parlamentaria, en apoyar todo aquello que consideremos que es bueno para el país. Sí, quería aclarar el tema de errático, que considero que es injusto para Alejandro Toledo. Se intentó, se hizo el esfuerzo por apoyar en todo, desde la segunda vuelta al gobierno actual. Creemos que fue un aporte valioso para la gobernabilidad y lo seguiremos haciendo, simplemente sin tener ministros en el Ejecutivo. Con respecto a los comentarios que me acabo de enterar, no lo sabía, de Álvaro Vargas Llosa, deben haber sido producto de la desinformación, porque no fue así, es falso. Efectivamente hubo un ofrecimiento que se agradeció y nada más, ¿no? Yo creo que eso hay que dar vuelta a la página, y lo importante es, como volvemos a mencionar, que en el Congreso hagamos el mejor papel posible por el país, y Perú Posible y todos los partidos que forman parte de la alianza vamos a estar detrás de eso. Juan Carlos Segura. El Congreso tiene retos por delante que implican buscar una visión compartida de futuro y unidad en determinados temas. Ese cambio de gabinete, decíamos hace un momento, tiene como raíz, al margen de las contradicciones internas, tiene como raíz los conflictos sociales. Y ha cambiado el gabinete, pero el tema obviamente no está resuelto. Tenemos un problema de ineficiencia en el Estado. Somos un Estado lento, burocrático, ineficiente, poco transparente y muchas veces corrupto, que ha sido incapaz de llegar a determinados sectores de la sociedad y no han podido generar confianza. Entonces, donde nace un proyecto de inversión, el que fuese, no solo minero, porque tenemos temas mineros, como tenemos para hidroeléctricas, como tenemos para hacer una irrigación en el caso Majesiguas, inmediatamente surge un conflicto social. Y esas poblaciones no creen en el Estado. Cuando el Estado les presenta el estudio de impacto ambiental, para esas poblaciones no hay nada, porque asumen que hay una alianza y hasta corrupta entre el Estado y ese gran inversionista. Entonces, ese es el gran problema del país. Cómo modernizamos y volvemos eficiente al Estado, y cómo le damos credibilidad, y cómo incorporamos a esos sectores. Y esa es la tarea de este gabinete, y para ese gran esfuerzo, enorme esfuerzo, tenemos que caminar de la mano con el mismo objetivo en el Congreso. Doctor Alejandro Aguinaga, está ya en nuestros estudios, está arribando el primer ministro, de modo que tenemos ya minutos contados. Así es, Raúl. Particularmente creo que el haber designado en el gabinete a 2 congresistas es importante. Las democracias europeas, cuando hay crisis, generalmente designan un gabinete congresal, un gabinete parlamentario, porque justamente estas personas traen una representación de sus diferentes regiones, y lo cual pues ayuda a atenuar los conflictos o las serias desavenencias que pudieran generarse entre el Ejecutivo y las diferentes partes del país. Y con relación a lo que ha señalado mi amigo Freddy Otárola, hay una seria contradicción, porque él habla que es un buen gabinete. Entonces, si es un buen gabinete, ¿para qué lo cambias? Y sobre todo, un gabinete donde la familia, pues, Otárola tiene presencia importante, y la representación ancashina, eso no hay que olvidarlo. Tiene el hermano, tiene a la directora de gobierno, y en fin, saludamos pues la presencia de la familia y esperamos que colaboren al desarrollo del país. Y en cuanto a la... Permítame que sí. La primera intervención me ha parecido, la primera parte de su intervención, muy sugestiva, porque la pregunta que podríamos hacer es, para que sea aún mejor el enlace Parlamento-Gobierno, ¿el doctor Aguinaga, por ejemplo, estaría dispuesto a aceptar ser ministro? No, don Raúl, ya me lo habían propuesto inclusive en otros gobiernos. Yo tengo una representación lambayecana, y además que pertenezco a un partido que es Fuerza 2011, al Fujimorismo, que estamos y reafirmamos nuestra posición por la gobernabilidad. Le hemos apoyado cuando se trató justamente de las regalías mineras, y eso es una buena cosa, una buena propuesta del gobierno. Inmediatamente el Fujimorismo aprobó. Esperemos pues que ahora haya una agenda clara que conlleve un desarrollo, y que justamente se toca temas que son impostergables, como es la seguridad ciudadana
no solamente por el Ejecutivo, sino a través de las diferentes leyes que tiene que dar el Congreso. Muy bien, señores congresistas, Juan Carlos Seguren, Freddy Otárola, Carmen Omonte y Alejandro Aguinaga, muchas gracias por haber estado con nosotros. Desgraciadamente tenemos que cortar este diálogo porque está ya con nosotros aquí don Óscar Valdés Dancuart, nuevo primer ministro.